Hola amigos de la historia del arte en YouTube. Bueno, vamos a continuar con esta serie de vídeos y hoy vamos a hablar de Goya. El otro día hablábamos de Velázquez y es interesante que conozcamos también la obra de este pintor porque, bueno, pues vuelve a ser uno de esos que puede entrarnos como tema por sí mismo en selectividad y porque es importante acercarnos al otro gran genio de la pintura española. Goya es un pintor aragonés, nace en un pueblito, Fuendetodos, y nace a mediados del siglo XVIII. Y es importante que veáis su recorrido porque va a vivir el cambio de muchas cosas, el cambio de sociedad, el cambio de época. Él se va a formar con un pintor de la zona, José Luzán, pero considera que su formación, bueno, pues no avanza tanto como a él le gustase y que para progresar se tiene que trasladar a Madrid. Va a llegar a Madrid y desde ahí va a continuar posteriormente su formación en estos dos últimos años, 1770-71, en Italia. Todo esto le va a ir marcando porque es el conocimiento de más pintores, de la forma de hacer italiana y de los grandes maestros, lo que también configurará su pintura. A partir de ahí vamos a ir viendo cómo se va a relacionar con la alta sociedad, con gente importante. Él se va a casar con Francisca Valleu, que es hermana del por aquel entonces pintor de cámara, José Valleu. Y lógicamente esto le va a hacer posicionarse de cara al futuro para convertirse en lo que será desde 1785, que es el pintor del rey de aquel momento, Carlos III. Goya va a estar protegido y luego les veremos por los duques de Osuna y esto también le va a ayudar a, bueno, pues a obtener encargos de las familias nobiliarias del momento, de la gente de esa alta sociedad. Va a pintar para 4 reyes, luego los veremos algunos de ellos y los mencionamos. Un hecho muy importante en su vida es que en 1792 es cuando se va a quedar sordo. Hay un retrato que se va a hacer él en el momento de la operación, se lo hace a posteriori y es bastante cruel. La sordera le va a marcar y eso se va a ver muy reflejado en su pintura, ¿vale? Sus pinturas negras, también en su carácter. Pero junto a esto, que le ocurre ya con 40 y tantos años, un hecho que le va a marcar fundamentalmente será la guerra de independencia. Él la vive y la va a reflejar y le parece horroroso, una sin razón como él va a definir, y junto con esto pues llegará su posterior exilio en 1823 en el que, coincidiendo con el gobierno de Fernando VII, tras el trienio liberal, cuando empieza nuevamente la represión, se va a marchar a Burdeos, donde, bueno, pues posteriormente fallecerá. Es muy importante esto que dice Nigel Glendinning, que es un estudioso de la obra de Goya, porque su trascendencia, que veremos al final, es crucial. Él dice que es un modelo romántico para los románticos, es un impresionista para los impresionistas, más tarde es un expresionista, es un precursor del surrealismo, es decir, que todos los pintores que han ido detrás le van a considerar un personaje en el que fijarse, un pintor interesante para su obra. La obra pictórica de Goya la podemos sintetizar en 6 bloques, que es lo que vamos a ir viendo. Uno de ellos son los cartones que va a realizar para tapices, que luego os comento qué es. Por otra parte tenemos su producción religiosa, no es lo más destacado, pero hay que conocerla. A partir de ahí veremos algunos de sus retratos más significativos, y esto sí hay que destacarlo, tanto como las pinturas de historia, todo lo que tiene que ver con esos acontecimientos que mencionábamos antes de la guerra, las pinturas negras, esas que va a realizar en la Quinta de Sordo y que ahora están trasladadas al lienzo, y por último los grabados, ¿vale? Que hablaremos también un poquito de lo que es la técnica del grabado y de su producción. En primer lugar, los cartones para tapices tenemos que tener en cuenta qué son. Y los cartones es eso, pintar sobre un cartón para que posteriormente lo que hay pintado en ese cartón se traslade en un telar a un tejido como lo que tenéis aquí al fondo, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que esos cartones al final han quedado como obras de arte por sí mismas y algunas también están trasladadas.
En esos cartones que van a ir para tapices se refleja un poco la vida, por eso podemos hablar de escenas costumbristas, la vida del pueblo, ¿vale? Muchas escenas donde aparecen esas majas, majos, escenas campestres, vamos a ver alguna. Y luego lo más interesante, sobre todo, que os fijéis, lo vamos a ir viendo en el color, color que se ve influenciado por el barroco fundamentalmente. Las composiciones que tienen algo que ver con el rococó, por eso os decía que Goya es que vive entre muchos mundos, es una época de muchísimo cambio. Pero sobre todo, en toda la producción de Goya, no solo en los cartones, se deja traslucir algo de Velázquez. En esa producción de los cartones pues va a haber una serie en la que se representan las estaciones con algo característico del momento, por ejemplo en esta vendimia representando ya la época del otoño, esos juegos de la, bueno, pues de la alta sociedad, la gallina ciega, por ejemplo, o uno de los que nos puede entrar en ese examen de selectividad, este del quitasol. Como hicimos en el vídeo de Velázquez, no vamos a entrar mucho en las obras, además están todas las obras que necesitéis conocer algo en el Museo del Prado y tiene entradas muy interesantes, pero sí que os fijéis en esa relación, en lo que es la composición, con esas escenas campestres del rococó francés, y luego sobre todo los colores, esos tonos que nos pueden llevar a esos maestros del Renacimiento, una pincelada muy suelta, un celaje que hay que relacionar directamente con Velázquez. Es decir, que Goya va a ir bebiendo de los grandes maestros. Otra de esas escenas para tapices, otro de esos cartones, es el de la pradera de San Isidro. A mí me gusta mucho, más que nada por lo que supone para conocer el Madrid del momento, ¿no? Estamos viendo desde la pradera de San Isidro el Palacio Real, no tenemos, gracias a Dios, todavía la mole de la Catedral de la Almudena, ese espanto que tenemos ahí delante. Podemos ver los chapiteles de toda esa zona de la Plaza Mayor, de ese Madrid de los Austrias, la cúpula de San Francisco el Grande. Bien, pues nos puede servir. Bueno, la segunda parte de su producción sería la obra religiosa. Os pongo que no es especialmente destacada y es verdad, ¿eh? No hay grandes cuadros dentro de este ámbito que se hayan destacado. No es un pintor que sea su punto fuerte. Él va a trabajar sobre todo para la alta sociedad, los retratos, que ahora llegaremos. Pero bueno, pues por tener algunos, pues podemos ver desde el Cristo crucificado, que lo tenemos que poner en relación total con el Cristo crucificado de Velázquez, salvando las distancias. Por otra parte, y esta es curiosa, la ermita de San Antonio de la Florida, él va a hacer los frescos de la cúpula, que digo que es curiosa porque es una cúpula de unos 6 metros de diámetro y él va a realizar esta pintura en apenas 4 meses, ¿vale? O sea que se dedica en cuerpo y alma a representar esas escenas de San Antonio. Y por otro, os he puesto el de la última comunión de San José de Calasanz. Este último ha estado en el Prado, no sé si sigue estando como préstamo cedido por la residencia Calasanz, y realmente a mí me sorprendió en persona. Gana mucho, gana en cuanto a la técnica, la pincelada, me sorprendió gratamente, ya os lo digo. Os digo esto porque Goya no es para mí uno de mis pintores favoritos, yo no lo pondría nunca en mi top, pero luego es cierto que analizándolo en frío hay muchas de sus obras que por otra parte sí que me gustan mucho. Pero bueno, son paradojas de la vida. En los retratos es donde Goya se va a lucir y es por lo que va a atraer al público y lo que va a recibir muchísimos encargos. Él va a pintar fundamentalmente para la alta sociedad. Él plasma muy bien la personalidad del modelo, plasma, y esto es clave, la situación social, y un tío de una mujer de una buena posición social quiere que se note, y luego él trabaja todo muy bien, todo lo que son los tejidos, los colores, como habéis visto ya, capta muy bien la psicología del personaje, y bueno, pues ahí tenéis algunos de los retratados. Os decía al principio que va a ser pintor real, va a trabajar para Carlos III en un retrato que nos tiene que remitir directamente a esos retratos velazqueños. Luego va a retratar
a Carlos IV y a su mujer, la reina María Luisa de Parma, pero también trabajará para José I, José Bonaparte, y para Fernando VII, a pesar de que con él no concuerda en ideología política y, como os decía al principio también, pues se va a tener que exiliar por su represión. Su retrato más destacado es el de la familia de Carlos IV. Nuevamente os invito a que veáis la entrada que tenemos en el Museo del Prado. Esas licencias y esas reminiscencias de Velázquez la podemos ver en esta esquinita, donde aparece Goya representándose, pintando también en este lienzo. Es curioso cómo María Luisa de Parma, con la que parece que no tenía una excesiva buena relación Goya, ocupa el centro de la obra y el rey aparece desplazado. Eso habla un poco de que decían que era ella la que llevaba un poco todos los asuntos de gobierno, ¿vale? Y luego, sobre todo, fijaos la atención nuevamente al detalle, a lo que hablábamos antes, al trabajo de los ropajes, a una pincelada muy suelta, una técnica, bueno, pues muy depurada y muy propia, que eso es lo que le hace al final genuino. De esos otros retratos destacamos la duquesa de Osuna y sus hijos, perdón, la duquesa, los duques de Osuna junto con sus hijos. Estos son los que decíamos al principio van a ser protectores de Goya, pero representa pues a cualquiera de esos nobles que se quieren poner a su servicio. La condesa de Chinchón, Gaspar Melchor de Jovellanos, un político ilustrado, y quizá de esos retratos los más conocidos son los de las majas. La maja vestida, la maja desnuda. Parece ser que primero es la maja desnuda dentro de su producción, y de estos hay pues también muchas teorías al respecto. No se sabe muy bien quiénes son las representadas y qué representan. Hay quien ve en ellas la representación de unas Venus como las clásicas. Se les ha querido dar nombre y se dice que pudiera ser la duquesa de Alba del momento, con quien parece que Goya tenía una relación. Por otra parte, en el primer inventario en el que aparecen recogidas es en el de los bienes que tenía Godoy, y hay quien interpreta por eso que sería Pepita Tudó, que era la esposa, bueno, primero amante y posteriormente esposa de Godoy, pero como no hay nada así a ciencia cierta y son teorías, pues esto también es lo que hace que cobren más relieve estas obras. Es destacada sobre todo la maja desnuda porque es la primera composición, la primera obra así de la historia del arte en la que se nos muestra una mujer desnuda con su vello púbico que es además el centro de la composición. Curioso. Fijaos también en la soltura de la pincelada, pero eso ya va a ser algo característico en toda la producción y lo podemos volver a ver en La lechera de Burdeos. La lechera de Burdeos es una de sus obras ya del exilio, 1827 aproximadamente, y fijaos sobre todo en esa captación de la psicología, algo a lo que ya hemos hecho alusión, nuevamente la pincelada, esos pequeños toques de pincel, que es con los que Goya construye sus escenas. Bueno, la pintura de historia destaca sobre todo porque estamos viviendo un convulso. En la España que le toca vivir a Goya es la España de la Guerra de Independencia. Él la vive, él coincidía con las ideas de la Ilustración y con las ideas que venían de Francia. Él se consideraba un afrancesado y al final lo que encuentra en esto es un poco como la traición de los franceses a esos ideales y es el vivir la sinrazón de la guerra que él va a representar no solo en sus dos grandes pinturas de guerra, en esta del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, y los fusilamientos del 3 de mayo que ahora vemos, sino también en sus grabados de los desastres de la guerra. Las pinturas, ambas, son obras posteriores, son de 1814-1813, representan lo que fueron esos días en el Madrid. Esta escena, la carga de los mamelucos, estaría representada en el entorno de la Puerta del Sol y es, bueno, puro movimiento, puro dramatismo, un foco rojo para captarnos la atención en el centro. Es el enfrentamiento y al final es esa lucha, cuerpos muertos por el suelo, caídos, combate, todo muy abigarrado para generar esa tensión.
Y todo lo contrario es el 3 de mayo. El 3 de mayo ya es la desolación, es el fin de lo que son los enfrentamientos del día anterior, del levantamiento popular de Madrid, y es un cuadro fantástico donde los franceses ejecutores no muestran su rostro, donde la luz la encontramos saliendo propiamente del cuadro, ¿no? En esta caja de luz que ilumina a los fusilados y a lo que van a ser. Y fijaos que encontramos una narración. Aquellos que ya han sido ejecutados en el suelo, su sangre derramada. Aquellos que esperan la ejecución y además lo hacen con distintas actitudes. El blanco que nos sirve para nuevamente atraer la atención del espectador, y los que están todavía aún viendo lo que les va a venir. Es una narración, bueno, de la que luego se van a hacer eco otros pintores. Fusilamiento del emperador Maximiliano, también de Manet, pues bebe de la obra de Goya. Así que otro de esos grandes cuadros a los que os invito a que acudáis a su entrada en el Museo del Prado. Luego tenemos su producción de las pinturas negras, y aquí estaría recreado lo que sería esa Quinta del Sordo en la que él va a realizar las pinturas que hace en una técnica de un fresco seco, es decir, pinta al óleo directamente sobre el muro, no lleva esa preparación que lleva la pintura al muro, y que las hace ya afectado por la sordera en estas fechas, entre 1819 y 1823, se conocen porque es cuando compra la casa, y es posteriormente 1823 es cuando se va a marchar a Burdeos, por tanto tienen que estar en ese margen, y es ahí donde vamos a ver el precedente del expresionismo. Cambia completamente su pintura. Como veis, los tonos van a ser muy oscuros, la pincelada con mucha más pasta que la que veíamos anteriormente, con referencias a las supersticiones, como puede ser en ese aquelarre. Esta obra de los viejos comiendo sopa, la fecha está mal, no en 1788, eso es un copia y pega de antes, que vuelve a ser pues fantástico en cuanto a la captación de casi unas figuras que son cadavéricas, la pincelada, insisto, en cómo está mucho más gruesa, y en el Saturno, devorando a su hijo, se vuelve a apreciar esto. Todo lo que podemos ver son temas muy ligados con el horror, y en los que tenemos que ver también parte de la obra o parte del sentir del pintor en este momento. Encontramos también una obra, a mí me encanta, El perro semihundido. Por eso os decía que, sin ser mi favorito, al final estoy diciendo de varias obras de Goya que me encantan, porque siempre digo que El perro semihundido o podría ser una obra de un pintor muy moderno como es Rothko. Eliminad esta cabecita pequeña y al final lo que estamos es ante un cuadro que es una gradación de distintas tonalidades. Fijaos la pincelada además del perro, apenas 4 o 5 golpes de pincel con los que construye esa cabeza que asoma. Fantástico. Bien, y por ir terminando, nos quedan por ver su colección de grabados. No vamos a verlos todos. Los grabados, bueno, pues es otra técnica al final donde lo que hay que hacer es trabajar una plancha de cobre al buril, luego se hace el traslado a la plancha, y lo que permite el grabado es hacer series, ¿vale? Por eso, bueno, pues normalmente aparecen numeradas, aparecen clasificadas de qué serie, de qué matriz son cada uno de esos grabados. Él hace 3 bloques de grabados. Los más destacados son esos desastres de la guerra, ahora vamos a ver. Luego hace una serie de caprichos, disparates, que pueden estar relacionados con esas pinturas que veíamos antes, negras, donde hace críticas a todo aquello que hay de las supersticiones. Y luego va a representar la tauromaquia. Él es aficionado a los toros y hace una serie de grabados con momentos y con lances taurinos. Este es uno de esos desastres, uno de esos grabados sobre la guerra, que nos vuelve a remitir a lo que veíamos antes en los fusilamientos. Ahí tenéis a los franceses y encontramos, bueno, pues como vamos a ver que el dibujo siempre sale en negro, esa tinta que se aplica.
La sinrazón, que es lo que quiere representar Goya, y permitidme que insista en ese concepto de los fusilados, los muertos, la dureza y la crueldad de la guerra en la que él encuentra, ya os digo, traicionados sus ideales. De la tauromaquia, pues os pongo este lance, y de los caprichos, bueno, pues otro de ellos. El sueño de la razón produce monstruos. Por ir sintetizando y acabando, solo nos queda por ver la trascendencia, me quedo con esta obra, o con esta frase, perdón, de Manuela Mena. Manuela Mena es una de las grandes estudiosas de la obra de Goya. Y él va a reconocerle como uno de esos grandes genios. Y un genio de la pintura lo es por lo que dice ahí. Dice, poner luz, entender que los colores se adecúan, las gradaciones, los últimos toques añaden esas últimas luces y todo eso se integra. Bueno, pues eso lo tienen, o esa capacidad la tienen muy pocos. Y Goya es uno de esos pocos que puede. Y de ahí que veamos ahora y terminamos hasta dónde va a llegar su producción, ¿no? Hasta dónde va a ser tomado como ejemplo. Él, como he ido diciendo, va a beber de los grandes maestros. Velázquez es fuente de inspiración, pero también Durero como dibujante y grabadista, los maestros del barroco que conoce en Italia, y por eso en su obra pues él va a tratar de ensalzar el color. Su obra también está marcadísima por el momento que vive. Es una época de cambio. Es el paso de la Edad Media a la edad actual, ¿no? La caída del antiguo régimen. Entonces todo eso trastoca la sociedad y él va a vivir los dos momentos. Por tanto, eso se deja sentir en su pintura, y por ello también que su pintura sea muy interesante para los pintores posteriores. A Goya se le va a considerar el primer pintor moderno, y los impresionistas se acercan a él. El expresionismo se entiende mejor conociendo lo que ha sido su experiencia vital y esas pinturas negras, pero en cualquier caso, para los grandes maestros posteriores, Goya es una figura de relevancia. Pues nada más. Simplemente quería daros a conocer la obra de Goya, que ahí le tenéis. Y como os decía, su obra se entiende mejor leyendo mucho, se entiende mejor desde la comprensión del momento vital. Y os animo a que os acerquéis sobre todo a esas entradas que hay en la página del Museo del Prado, que es donde se recopila prácticamente lo mejor de su producción. Pues nada más, espero que os haya gustado y os haya sido interesante.